Hace 20 años entró en vigor el protocolo adicional a la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano en materia de aplicación de los avances en biología y medicina, relativo a la prohibición de la clonación de seres humanos. Sin embargo, los experimentos con embriones humanos recién comenzaban entonces y no se han detenido hasta la actualidad. Una emocionante carrera científica y legal se está desarrollando en todo el mundo. Desarrolladores de nuevas tecnologías contra los creadores de prohibiciones legislativas. ¿Quién es más rápido? La carrera de armamentos. Los experimentos de clonación comenzaron a mediados del siglo pasado. Como de costumbre, todo comenzó con ranas, moviéndose gradualmente hacia peces, ratones y personas. A mediados de los 60 se desplegó el primer debate ético, sin consecuencias graves. La tecnología se desarrolló lentamente, antes del nacimiento de la famosa oveja Dolly. Sin embargo, los abogados presintieron los problemas que se avecinaban durante mucho tiempo, y las primeras prohibiciones de la clonación humana aparecieron ya en los años 80, en los Estados Unidos y Sudáfrica. Europa esperó más, pero después de la clonación de la oveja Dolly, el Consejo de Europa formuló la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad. 24 países acordaron con el hecho de que se prohíbe cualquier intervención dirigida a crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, vivo o fallecido. Actualmente es el único acuerdo internacional de clonación hasta la fecha. Como suele ocurrir, la ola de prohibiciones no detuvo el progreso tecnológico. A medida que se dispuso de nuevos datos, resultó que no todas las manipulaciones que se ajustan a la definición de clonación son igualmente pecaminosas. A raíz de esto comenzaron a aparecer enmiendas y adiciones a las leyes, permitiendo cierto tipo de experimentos. Por tanto, hoy en día la situación de la clonación en el mundo es heterogénea. En algunos países está estrictamente prohibida, como por ejemplo en Rusia. En otros está permitida parcialmente, entre ellos Inglaterra y Australia. Y en los Estados Unidos está prohibido asignar dinero del presupuesto estatal para la investigación individual para experimentos de clonación, incluso si lo permite la ley. Para aceptar esta lógica legislativa, echemos un vistazo a la jungla del proceso de clonación. ¿Sabías que Michi es el mejor canal de todos con datos interesantes? Por eso no olvides compartir este video con tus amigos. ¿Qué se necesita para crear una persona? 2 grupos de células. Así es como se ve el embrión en las primeras etapas de desarrollo durante la primera semana. En el exterior, las células se alinean en una capa densa, a partir de la cual se forman posteriormente los tejidos extraembrionarios, placenta y membranas a través de las cuales se alimenta el embrión. Dentro de la placenta se encuentra la masa celular interna, células que luego dan lugar a todos los órganos y tejidos del organismo futuro. Si estas células se extraen y se plantean en la masa celular, seguirán creciendo. El resultado es un cultivo de células madre embrionarias. Resumamos, el embrión humano temprano es una esfera celular de 2 capas, y solo el grupo interno de células es suficiente para crear tejidos y órganos. ¿Cómo conseguir un embrión genéticamente idéntico a otra persona? Simplemente toma una célula de un adulto y forzarla a dividirse. El embrión no se formará. Esto se debe a que los genes son diferentes a los del feto que actúan en las células adultas. Para activar los genes que funcionan en las primeras etapas embrionarias, se debe de reprogramar el genoma de la célula adulta. Esto se puede hacer de 2 maneras. Al principio, cuando los científicos no tenían una comprensión clara de lo que era la reprogramación, utilizaron un método simple. Tomaron un huevo de un organismo adulto, sacaron el núcleo de allí y lo reemplazaron con un núcleo celular de cualquier célula de lo que vamos a clonar. Además, el citoplasma del núcleo celular de alguna manera todavía no se sabe completamente cómo actúa sobre el óvulo, y su genoma comienza a funcionar de acuerdo con los mismos principios que en el óvulo. Esta tecnología se llama transferencia nuclear de células somáticas. Fue así como se clonaron ranas, ratones y a la oveja Dolly. Y de la misma forma, en 2013 lograron obtener embriones humanos clonados. Además, estos embriones pueden tratarse de diferentes formas. Por ejemplo, trasplantarlos a una madre sustituta y criarlos, como sucedió con los animales clonados. A esto se le llama clonación reproductiva, y es precisamente esto lo que está estrictamente prohibido por la ley.
Sin embargo, los embriones de mono obtenidos de esta manera no se consolidaron en el útero, lo que reduce el grado de ansiedad sobre la clonación completa de personas. Alternativamente, puede extraer la masa celular interna del embrión, hacer un cultivo de células madre embrionarias y elaborar métodos con él, probar medicamentos y, en teoría, obtener órganos y tejidos para trasplantes. Esta es la clonación terapéutica y ya es legal en algunos países, pero no en Rusia, ya que implica la propia creación de un embrión humano para la producción de productos celulares biomédicos, y es la destrucción de un embrión humano. Al mismo tiempo, existe una técnica de reprogramación alternativa. Tomamos células de un organismo adulto y actuamos sobre ellas con un pequeño conjunto de proteínas. Estas proteínas cambian los genes del núcleo y las células vuelven a su estado embrionario. Se llaman células pluripotentes inducidas, y esta tecnología le ha concedido a su inventor, Shinya Yamanaka, el premio Nobel. En otras palabras, obtenemos un cultivo de células adultas similar a las células madre embrionarias, y nuevamente podemos usarlos para experimentos y la reproducción de órganos. Tenemos dos tecnologías ante nosotros, la transferencia nuclear y la técnica Yamanaka. ¿Cuál elegir? Se ha demostrado que la transferencia nuclear es más eficiente y rápida, lo que la hace más preferida en los experimentos clínicos. Sin embargo, esta técnica implica la creación y destrucción del embrión, cuya ética aún se debate. Además, necesita óvulos de donantes, es decir, intervención en el cuerpo de la mujer. El método Yamanaka es mucho menos traumático y se descarta el periodo embrionario. Sin embargo, la reprogramación Yamanaka no siempre da los resultados esperados, y de vez en cuando los científicos identifican nuevas diferencias de las células madre embrionarias en las células resultantes. Por lo tanto, este método en la reproducción de órganos va a un paso bastante lento. Los continuos avances en biotecnología plantean tareas desafiantes para los abogados y encienden la pasión en los amantes del discurso filosófico. El eterno problema es, ¿quién en todos estos experimentos se considera un ser humano? Este problema no tiene una solución generalmente aceptada y cada comunidad lo resuelve a su manera, en función de sus convicciones morales. Sin embargo, cuanto más sofisticadas se vuelven las tecnologías, más confusas se vuelven las conclusiones. Consideremos a un embrión en una etapa temprana de desarrollo, una masa de 2 capas como un ser humano. ¿Pensamos en un grupo de células aisladas de un óvulo como un ser humano? Aparentemente no. De lo contrario, se habrían prohibido en los experimentos hace mucho tiempo. Sin embargo, experimentos con embriones quiméricos. Puede tomar el embrión de una criatura, incluso de otra especie, e introducir la masa celular interna de otra especie. ¿Qué estatus recibiría tal construcción? ¿Y los órganos obtenidos a través de estas tecnologías? ¿Y qué sucederá cuando finalmente aprendamos a hacer reproducir un cerebro humano? En la historia de la clonación existe otra incertidumbre. ¿A quién se considera un clon? Inmediatamente aparecen en mi cabeza fotogramas de películas fantásticas. Imaginamos una copia absoluta de una persona. En los textos oficiales se acostumbra a escribir un ser humano genéticamente idéntico a otro ser. Sin embargo, desde un punto de vista científico, ambas opciones no parecen del todo correctas. Sabemos de personas genéticamente idénticas. Por ejemplo, lo son los gemelos idénticos. Pueden ser muy similares en apariencia, pero aún diferirán en muchos aspectos. No podemos contarlos como una sola persona. E incluso si creamos una copia genética completa para alguien, es imposible lograr una similitud absoluta, porque la influencia del medio ambiente en el desarrollo humano no es menos significativa que los factores genéticos. Es decir, resulta que los mismos clones que imaginamos son imposibles de crear. Pero aquí los últimos experimentos sobre la edición del genoma humano están echando leña al fuego. Recordemos brevemente. Este año, los científicos han logrado, gracias al sistema CRISPR-Cas, reemplazar el gen dañado en el embrión humano por uno que funcione. Ahora, imaginemos que clonamos a una persona y luego editamos sus genes. ¿Seguirá siendo considerado un clon? Dejando este campo interminable para las disputas filosóficas y éticas, queremos despedirnos del éxito de ambas partes en conflicto. Que la comunidad científica no se detenga en lo que se ha logrado y que los legisladores ejerciten su imaginación y perfeccionen las formulaciones de manera más activa. Cuanto más lejos, más difícil será reducir todo lo que sucede en la medicina moderna a las palabras embrión humano y producto celular.
Solo podemos esperar que las generaciones futuras, nacidas con la ayuda de numerosas manipulaciones, no sean atormentadas por el razonamiento existencial y encuentren una respuesta definitiva a la pregunta ¿quién soy yo? No olviden suscribirse, de apoyar con un like y escribir en la caja de comentarios para más contenido épico aquí en Michi.